Buenas tardes, profesora y compañeros. El día de hoy vamos a exponer sobre lo que es la terapia interpersonal. Le doy el pase a mi compañera Sol. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesora. El día de hoy me toca explicar sobre las bases históricas de la terapia interpersonal. Hablaremos del autor que influyó en la terapia interpersonal, Harry Stack. Este autor tenía bases antropológicas, sociológicas y de psicología social, que influyó bastante a la visión psiquiátrica, ya que en sus épocas se veían los procesos mentales y fenómenos sociales, e hizo popular el término interpersonal para equilibrar los fenómenos intrapsíquicos. Adolf Meyer, un psiquiatra norteamericano, puso énfasis en la situación del paciente desde el punto de vista psicosocial e interpersonal, mostrando una diferencia notable con la importancia de los procesos intrapsíquicos que eran predominantemente psicoanalíticos. Gerard Clare y Myrna Weir. Bueno, la psicoterapia interpersonal fue fundada hace más de 25 años por estos autores, como un tratamiento contra la depresión basado en la idea de la escuela interpersonal fundada previamente. Se desarrolló en 1968 en el marco de estudio multicéntrico sobre la profilaxis en las recaídas de los trastornos depresivos, después de un tratamiento agudo con farmacoterapia. En realidad, los autores no perseguían diseñar una psicoterapia nueva, sino querían crear un abordaje de terapia psicológica estructurada que se pudiese comparar con las condiciones médicas operacionales. La concepción pragmática de los creadores de la terapia interpersonal en el enfoque multifactorial de las causas de la depresión y estar abierta a la farmacoterapia y el diagnósticos heroicos tanto del DSM-5 o del CIE-10. Se ha tratado de modificar el planteamiento, ya que está buscando que esta terapia pueda ser eficaz para otros trastornos psíquicos, siendo actualmente una forma actualizada de terapia a corto plazo, llegando a ser un tratamiento de trastornos depresivos donde se toman en cuenta los factores de vulnerabilidad genética, bioquímica, de personalidad y resolución de problemas interpersonales. Bien, yo voy a exponer sobre el perfil del paciente. La terapia interpersonal se recomienda para tratar ciertos trastornos. Uno de ellos es el trastorno depresivo mayor. Este se caracteriza por una tristeza profunda y una pérdida del interés, además de una amplia gama de síntomas emocionales, cognitivos, físicos y de comportamiento. Estos síntomas incluyen el llanto, la irritabilidad, el retraimiento social, la falta de líbido, la fatiga, entre otros síntomas más. El inicio de la depresión se produce antes de los 40 años en el 50% de las personas y se plantea que cuanto más temprano sea el comienzo, mayor es la carga genética. Existen estudios donde la prevalencia del trastorno depresivo mayor varía de 8% a 25% en la población mundial con una relación hombre-mujer. También hay investigaciones que señalan que se ha encontrado mayor riesgo en personas con antecedentes familiares de trastornos afectivos y con experiencias infantiles relacionadas en situaciones de muerte parental temprana y medio familiar caótico y con eventos hospitales, como por ejemplo la ausencia de bases de aseguramiento afectivo, escaso apoyo social y ambiente traumático. Bien, otro trastorno es la depresión posparto. Este es un tipo de depresión que afecta a algunas mujeres poco después de dar a luz. Es común que las mujeres experimenten trastornos temporales de humor o melancolía después de dar a luz. Sin embargo, si el trastorno dura más que unos cuantos días, se denomina depresión posparto. El inicio suele ser rápido, entre las primeras 48 a 72 horas posparto hasta las 2 semanas, presentando una duración de semanas, y la sintomatología se caracteriza por episodios de depresión o estados de euforia, labilidad emocional, sentimientos de culpabilidad, pérdida de apetito y otros síntomas.
La depresión postparto ocurre entre un 15% y 20% de mujeres. Esto resulta en 600.000 a 800.000 casos aproximados de depresión postparto al año. Por otra parte, el mayor factor de riesgo para la depresión postparto es el de antecedente de ese trastorno previamente el embarazo, en mujeres que han sufrido depresión anteriormente y también en quienes carecen de mecanismos de apoyo eficaces, pudiendo manifestarse esta patología con síntomas de mayor intensidad y por ello el riesgo de sufrir consecuencias más graves. Bien, la terapia interpersonal también se usa para tratar el trastorno bipolar. Este trastorno mental puede ser crónico o episódico, puede ocasionar cambios inusuales, a menudo extremos y fluctuantes en el estado de ánimo, el nivel de energía y de actividad y la concentración. La variedad de cambios en el estado de ánimo puede ir de un extremo a otro. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 60 millones de personas padecen este trastorno globalmente, teniendo una prevalencia de vida entre 1 a 5%. El trastorno bipolar tipo 1 afecta a ambos sexos con igual frecuencia, mientras que el trastorno bipolar de tipo 2 se presenta más en las mujeres. A menudo el trastorno bipolar es de familia y las investigaciones sugieren que esto se explica principalmente porque es hereditaria. Y es decir, las personas con ciertos genes tienen más probabilidad de presentar el trastorno bipolar que otras. No hay un solo gen que pueda causar este trastorno, sino más bien hay muchos involucrados. Sin embargo, los genes no son el único factor. Algunos estudios de gemelos idénticos han revelado que incluso cuando un gemelo presenta el trastorno bipolar, es posible que el otro gemelo no lo tenga. Otro trastorno que se trata con la terapia interpersonal es la bulimia nerviosa. Este trastorno de la conducta alimentaria es caracterizado por la existencia de episodios compulsivos de ingesta descontrolada y exagerada de alimentos en periodos muy cortos de tiempo. Todo esto acompañado de una conducta a eliminar los efectos de esta ingesta calórica a través de la autoprovocación del vómito, el uso de laxantes y diuréticos, las dietas restrictivas, el aumento de la actividad física. Esta es una enfermedad que afecta mayormente a adolescentes del sexo femenino y el diagnóstico muchas veces es difícil por la ocultación de los síntomas y si bien es una enfermedad que se inicia en la adolescencia, puede pasar desapercibida y solo ser descubierta después de muchos años, a veces después de más de una década de sintomatología. Por otro lado, las pacientes bulímicas como abusan de la comida, también pueden hacerlo otras sustancias como cigarrillos, drogas y alcohol. Por ejemplo, según un estudio, algunas adolescentes tienen la creencia de que si fuman, logran controlar el apetito gracias al tabaco, ¿no? A continuación les voy a hablar acerca de la eficacia terapéutica. Iniciemos por la terapia interpersonal para drogodependientes, la cual se centra en ayudar al paciente a abandonar o disminuir el consumo de drogas y los focos. Esta terapia ha sido adaptada a las dificultades interpersonales que suelen presentar los adictos. Los objetivos de esta terapia son la disminución o el cese del consumo de drogas, iniciando porque el paciente acepta la necesidad de dejar de consumir este tipo de sustancias. Asimismo, trabajando la impulsividad y evitando los espacios en donde se realiza el consumo. También es importante ayudar al paciente a desarrollar estrategias para abordar los problemas interpersonales relacionados con el inicio o el mantenimiento del consumo de drogas. Ahora pasamos a la terapia interpersonal para bulimia nerviosa. Esta terapia está dividida en 3 fases. Primero, la
primera fase, que es la fase de valoración o también la fase inicial, la cual tiene una duración de 5 sesiones en las cuales se establece una relación terapéutica. A su vez también se informa al paciente acerca del tratamiento. Se identifican también las áreas conflictivas a través de la exploración sistemática del pasado del paciente, incluyendo la historia del trastorno, el funcionamiento interpersonal del paciente, sus acontecimientos vitales y si es que presenta problemas de autoestima o depresión. También identificamos los precipitantes episodios, identificamos cuáles son las áreas conflictivas y establecemos el contrato terapéutico. Después, en la segunda fase, son las fases de intermedia o sesiones intermedias, en las cuales el objetivo es mantener el foco constante en las relaciones interpersonales y no en los problemas con la comida, el peso o la imagen corporal. Después, la tercera fase o la terminación. En esta fase se realiza la preparación y se planean estrategias para afrontar el problema. Pasamos a la terapia interpersonal para iberopositivos con depresión. Se hace hincapié en resaltar los conflictos en el aquí y ahora, evitando activamente trabajar aspectos del pasado y fomentar los recursos del paciente para enfrentar la situación y seguir manteniendo los apoyos externos. Ahora pasamos a la terapia interpersonal marital para pacientes deprimidos con disputas interpersonales. Primero, iniciaré explicando que las personas que solicitan o acuden a este tipo de terapia son las personas que han sido diagnosticadas con depresión que ha sido originada por problemas que tienen con su pareja, ya sea en acontecimientos que han vivido o en situaciones que ellos han vivido, ¿no? Pero el requisito es que uno de las personas, o mejor dicho, ¿no? El hecho de que la persona va a esa terapia es porque una de los integrantes de la pareja, o sea, uno de ellos, ha sido diagnosticada con la depresión y la depresión la ha desarrollado por la relación que tiene la otra persona, ¿no? Ahora, en ese tipo de terapia se facilita la remisión al episodio agudo y mejoramos el funcionamiento de la pareja. El objetivo durante las fases intermedias es la renegociación de los roles maritales y el terapeuta activamente promueve que las sesiones se desarrollen bajo esos términos. En términos generales, si hablamos acerca de la terapia interpersonal, vemos que ha demostrado ser tan eficaz como la terapia cognitiva en el caso del tratamiento de los episodios depresivos que se dan a corto o a largo plazo. También vemos que es mucho más eficaz que el placebo y que la ausencia del tratamiento. Esta terapia ha demostrado ser más eficaz que los antidepresivos solos en la prevención para las recaídas en el caso de pacientes adictos a sustancias. Asimismo, también ha demostrado ser útil para pacientes ancianos, toxicámanos, en tratamientos de pareja con uno de los miembros deprimidos y en el abordaje del estrés y distrés en atención primaria. También es importante mencionar que esta terapia también se está trabajando para adaptarla con problemas del trastorno de pánico, el duelo anticipado, trastorno de borderline de la personalidad, depresión postparto, y también en el caso para depresión tardía y depresión en adolescentes, asimismo en el trastorno bipolar.
Hablaremos sobre la definición de la psicoterapia interpersonal. En realidad, esto es una terapia a corto plazo y de una duración limitada. Hace referencia a este tratamiento psicoterapéutico son surgidas a partir de la paradigma que hace hincapié en las relaciones interpersonales actuales. Es decir, de cómo se relaciona con su entorno, dándole una importancia del cómo vive en el presente o si se centra en su pasado. Originalmente es diseñado para tratar la depresión, reconociendo el papel de los factores genéticos, químicos, del desarrollo y la personalidad. Objetivos terapéuticos. La terapia interpersonal otorga más importancia al presente que al pasado, examinando las relaciones personales del paciente en la actualidad e intentando intervenir en la formación de síntomas y en la difusión social asociada al presente. Los objetivos generales de la terapia interpersonal son educar a los pacientes sobre sus interacciones con otras personas, asociar los problemas y síntomas del paciente con su dificultad para establecer vínculos interpersonales significativos, identificar el contexto interpersonal de los síntomas del paciente y mejorar la calidad de las relaciones interpersonales actuales del paciente y su funcionamiento social en general. Alterar el contexto interpersonal en el que se desarrolló el trastorno del paciente. Asimismo, que el paciente aprenda a relacionar sus respuestas emocionales con sus contactos interpersonales. Que el paciente descubra que aprendiendo a abordar en forma apropiada las situaciones interpersonales, puede simultáneamente mejorar tanto sus relaciones como sus estados emocionales. Los objetivos específicos de la terapia interpersonal asociados a las sesiones iniciales del tratamiento son darle un nombre a los síntomas del paciente, proveer la psicoeducación sobre el trastorno y su tratamiento, evaluar la necesidad de medicación psiquiátrica o consulta clínica, determinar con el paciente el inventario interpersonal, relacionar el trastorno o síndrome del paciente con el contexto interpersonal, identificar las áreas más importantes y fijar con un acuerdo con el paciente los objetivos de tratamiento, es decir, el área del problema que será el foco del tratamiento. Lograr un acuerdo con el paciente con respecto a su problemática. Explicar también los conceptos de la terapia interpersonal. Establecer una alianza terapéutica. Instalar la esperanza en el paciente. Movilizar al paciente. Y los objetivos o propósitos específicos de la terapia interpersonal asociada a las sesiones intermedias del tratamiento como objetivo o propósito. Ayudar al paciente a establecer conexiones entre sus estados emocionales y eventos interpersonales. Los objetivos específicos de la terapia interpersonal asociados a la fase de terminación o conclusión del tratamiento son establecer el reconocimiento de que la finalización es un momento de aflicción, establecer el reconocimiento por parte del paciente de su competencia para desenvolverse en forma independiente, ayudar al paciente a ver y consolidar sus logros, resaltando su rol como agente productor del cambio logrado. Asimismo, instalar en el paciente la idea que la terapia ha posibilitado como mínimo una comprensión y ataque inicial al problema que el paciente podrá continuar abordando una vez terminado el tratamiento. Ejes de intervención de la terapia interpersonal. Intervención de emociones o afectos. Los subtipos de emociones son miedo, sorpresa, asco, ira, alegría y tristeza. Aquí la intervención del terapeuta se refiere a los sentimientos o emociones del paciente. Intervención interpersonal no familiar.
Aquí la intervención del terapeuta se refiere a la forma en que el paciente se relaciona con cualquier persona externa a su grupo primario, que debería ser su familia, y si es que tiene pareja, la pareja también. En este caso, las personas que no son partes de su grupo primario son sus amistades, sus compañeros de trabajo, personas que recién acaba de conocer, entre otras. En este tipo de intervención se incluye cualquier información sobre estas personas, también incluidos los comentarios que el paciente haga sobre las conversaciones o las interacciones que ha tenido con estas personas. La intervención de pareja. Aquí la intervención del terapeuta se refiere a cuestiones relacionadas con el establecimiento, sostén o dificultades en las citas o con potenciales parejas sexuales o parejas para el paciente. En ese tipo de intervenciones básicamente se dan cuando el paciente tiene problemas ya sea con su pareja o para poder establecer un vínculo con alguna posible pareja amorosa. En el caso de la intervención familiar, es la intervención del terapeuta que se refiere a la forma en que el paciente se relaciona con sus familiares. En esta categoría se incluye cualquier tipo de información sobre estas personas. En la exploración no directiva, con esta intervención se busca facilitar la libre discusión del material, alentar al paciente a seguir hablando, permitir que el paciente traiga nuevo material, identificar áreas, problemas que no fueron abordadas en sesiones anteriores, también para obtener una actualización de los eventos que han ocurrido a partir de la sesión anterior, facilitar a que el paciente tenga un sentido de responsabilidad por el tratamiento y el sentimiento de que el paciente se sienta comprendido y aceptado por el terapeuta. La exploración directiva. En este tipo de intervención se busca obtener una evaluación profusa de un área problema en particular y ayudar al paciente a que vea su rol en una situación determinada. A su vez, desarrollar una base de datos y revisar las hipótesis interpersonales del terapeuta. Proceso de la intervención. La terapia interpersonal es una forma de psicoterapia breve, con una sesión por semana a lo largo de 3 a 6 meses. Las sesiones duran entre 40 y 50 minutos. La terapia interpersonal está estructurada en 3 fases. La primera es la fase inicial o diagnóstica. Esta forma las 3 primeras sesiones de la terapia en la que el paciente explica su sintomatología y problemáticas sociales que pueden o no ser el factor desencadenante y de mantenimiento de tales problemas. El terapeuta realiza un diagnóstico provisional que le permitirá enfocar el transcurso de la terapia y ver sobre qué debe incidir para mejorar el bienestar del paciente. La segunda fase es la intermedia o focalizada. Esta va de la 4ª a la 10ª sesión. En este periodo, el terapeuta aborda con mayor profundidad los problemas de los que se aqueja el paciente. Es aquí donde el terapeuta valora la necesidad de si el paciente debe ser sometido a un tratamiento farmacológico, como también de evaluar la respuesta que esté dando en relación con el propio tratamiento psicológico que se le está aplicando. La última fase es la fase final o concluyente. Estas son las sesiones 11 y 12 o más en caso de que se haya alargado un poco el tratamiento. Estas consisten básicamente en educar al paciente para lograr conservar la mejoría alcanzada durante la terapia.